Hola, qué bueno tenerte aquí. Porque si estás viendo este video probablemente sientas que estás caminando solo, que nadie cree en ti o que el apoyo que esperabas nunca llegó. Pero déjame decirte algo. A veces cuando todo el mundo se va, es justo ahí cuando la vida te está poniendo a prueba. No para castigarte, sino para forjar tu verdadera fuerza interior. Antes de seguir, te invito a suscribirte y dejar tu like, porque en este canal hablamos de esas verdades de la mente que no siempre se dicen, pero que todos sentimos. Carl Jung decía que el camino hacia la plenitud empieza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro de nosotros. Y cuando nadie te apoya, cuando tus sueños parecen una locura para los demás, ahí es donde te enfrentas a esa versión de ti que decide si te derrumbas o te levantas. En la psicología popular esto tiene un nombre claro: la etapa del aislamiento transformador. Es ese momento en el que todo se detiene, los amigos se alejan, la familia no entiende, y sientes que el universo te dejó a solas con tus pensamientos. Pero, ¿y si ese silencio es precisamente lo que necesitabas para escucharte de verdad? Mucha gente no lo nota, pero el apoyo externo a veces anestesia el crecimiento. Cuando otros te aplauden, te adaptas a sus expectativas. Pero cuando nadie lo hace, te obligas a escuchar tus propias razones. Y ahí ocurre algo poderoso. Descubres qué tan fuerte es tu deseo de seguir, incluso sin aplausos, incluso sin testigos. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en lo que esperan, no en lo que aparentas, sino en lo que queda cuando todo se cae. Y eso, aunque duela, es la esencia de salir adelante sin apoyo, convertir la soledad en tu propio laboratorio de transformación. Porque cuando nadie te empuja, aprendes a empujarte tú. Cuando nadie te comprende, aprendes a traducir tu dolor en propósito. Y cuando nadie te sigue, descubres que tu camino nunca fue una autopista, sino una senda que solo tú podías abrir. Cuando el mundo te ignora, puede que sea el momento exacto en el que la vida te está enseñando a escucharte. Por primera vez. Hay personas que se quiebran cuando no reciben apoyo, y hay otras que se reconstruyen. La diferencia no está en lo que les pasa, sino en lo que deciden hacer con ese vacío. Desde la mirada de la psicología popular, cuando te quedas sin respaldo emocional, sin aprobación y sin me gusta de la vida, surge una pregunta silenciosa. ¿De quién depende tu valor? Muchos esperan que el entorno los confirme, pero Jung explicaba que esa necesidad de validación es una forma de esclavitud invisible. Mientras sigas necesitando que otros te digan que vas bien, vivirás en función de sus ojos. Y lo más triste es que la mayoría de esas miradas están tan perdidas como tú. Mira a tu alrededor. Hay miles de personas con sueños guardados, paralizadas no por falta de talento, sino por falta de apoyo. Esperan que alguien las motive, que el entorno cambie, que la suerte aparezca. Pero el cambio real empieza el día que te cansas de esperar. Cuando nadie te apoya, tienes una oportunidad que pocos reconocen: dejar de actuar para complacer. Ese es el instante en que puedes empezar a construir una versión de ti que no depende de la aprobación, sino de la coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que piensas y lo que defiendes, incluso cuando nadie lo entiende. La psicología popular lo resume bien. Cuando el entorno deja de sostenerte, tu identidad se vuelve más clara, porque ya no tienes que fingir. El rechazo, la indiferencia o la soledad no te definen, te revelan. Revelan tu hambre de superación, tus heridas y tu potencial real. A veces el hecho de que nadie te apoye no es una señal de que estás equivocado, sino una prueba de que estás en un camino que solo tú puedes ver. Es incómodo, sí, pero en esa incomodidad se forja el carácter, y ese carácter, cuando madura, se convierte en algo que ningún no del mundo puede derrumbar. Porque cuando logras avanzar sin compañía, algo cambia para siempre. Dejas de necesitar permiso para ser quien eres.
La mayoría de las personas no entiende que avanzar sin apoyo no es un castigo, es un privilegio disfrazado. Es la oportunidad de conocerte sin filtros, sin halagos, sin distracciones. Jung decía que el ser humano tiene una parte que solo florece en la oscuridad. Y es cierto, hay fortalezas que solo aparecen cuando no queda nadie más para sostenerte. Piensa en esto. Cuando nadie te empuja, cada paso que das vale el doble. Porque lo haces solo con tu voluntad, sin combustible emocional externo. En psicología popular eso se llama autorrefuerzo, la capacidad de encontrar motivación interna incluso cuando el entorno no te da señales positivas. Es una habilidad que distingue a las personas que simplemente sobreviven de las que evolucionan. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más aprendes a confiar en ti, menos necesitas que otros lo hagan. Tu energía cambia. Empiezas a tomar decisiones sin pedir permiso, a decir no sin culpa y a construir sin esperar aplausos. La gente nota ese cambio aunque no lo entiendan, porque de repente dejas de ser quien busca aprobación y te conviertes en alguien que inspira respeto. Carl Jung hablaba del proceso de integración del yo, esa fusión entre lo que muestras y lo que realmente eres. Y esa integración solo ocurre cuando dejas de fragmentarte para agradar. Cuando nadie te apoya, se acaba el teatro. Ya no hay público. Y es justo en ese silencio donde por fin puedes ver quién eres sin máscaras. Muchos piensan que salir adelante sin apoyo significa volverse frío, duro o desconfiado. Pero no es eso. Es volverse consciente. Es entender que el amor propio no se construye con frases bonitas, sino con decisiones firmes. Con levantarte un día más incluso cuando todo parece en tu contra. Con decirte a ti mismo: aunque nadie lo vea, esto vale la pena. Porque hay un tipo de fuerza que no se aprende leyendo ni escuchando consejos. Se aprende cayendo, llorando, volviendo a empezar. Esa fuerza es la que Jung llamaba la semilla del sí mismo, la parte más auténtica que solo germina cuando el mundo te da la espalda. Y cuando esa semilla despierta ya no hay vuelta atrás. Una de las cosas más poderosas que suceden cuando caminas solo es que aprendes a diferenciar entre apoyo y dependencia. La mayoría de la gente no busca comprensión, busca permiso. Y cuando nadie se lo da, se paraliza. Pero Jung enseñaba que la libertad psicológica comienza el día que dejas de pedir permiso para ser tú. Desde la psicología popular esto es vital. El verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la incomodidad emocional. Cuando todo va bien, no analizas tus pensamientos, no cuestionas tus hábitos, no revisas tus límites. Pero cuando te sientes solo y sin respaldo, ahí es cuando miras dentro, sin distracciones, sin ruidos. Y lo que encuentras puede doler, sí, pero también te libera. Mucha gente huye de esa fase porque confunde la soledad con el abandono. Pero no son lo mismo. El abandono es lo que te hacen los demás. La soledad, en cambio, es el espacio donde decides renacer. Y renacer no es algo suave, es un proceso brutal. Implica despedirte de quienes no creen en ti, de tus antiguas versiones, de la necesidad de ser comprendido. En ese punto tu mente empieza a reconfigurarse. Dejas de medir tu valor por la cantidad de personas que te apoyan y empiezas a medirlo por la cantidad de veces que te levantas. Dejas de sentirte víctima y comienzas a comportarte como protagonista. Es una transición interna, invisible para los demás, pero profundamente transformadora. Y entonces ocurre algo que siempre sorprende. El mismo silencio que antes te pesaba empieza a darte paz. Ya no necesitas llenar cada vacío con aprobación, ni justificarte ante nadie. Empiezas a disfrutar tu independencia mental, tu propio ritmo, tus decisiones. Y cuando llegas a ese punto, las opiniones externas pierden poder. Porque al final, salir adelante sin apoyo no se trata de demostrarle a nadie que puedes. Se trata de demostrarte a ti mismo que ya no necesitas demostrárselo a nadie.
Cuando llegas a ese punto en el que tu avance ya no depende de la aprobación ajena, algo dentro de ti empieza a alinearse. Ya no estás actuando para impresionar, sino para construir. Y ahí es cuando tu crecimiento se vuelve silencioso, pero imparable. La gente quizás no lo note al principio, pero tú sí. Empiezas a sentirte más liviano, más auténtico, más tú. La psicología popular explica que este cambio se da cuando tu mente deja de buscar estímulo externo y empieza a generar energía interna. Es como si pasaras de ser una antena que capta señales a convertirte en una fuente que las emite. Ya no absorbes el ruido de los demás, sino que proyectas tu propia frecuencia. Y esa energía empieza a atraer personas distintas, oportunidades nuevas y, sobre todo, una sensación profunda de propósito. Carl Jung decía que cuando el individuo se reconoce como totalidad, deja de necesitar el reflejo del otro para existir. Y eso es justo lo que ocurre cuando aprendes a salir adelante sin apoyo. Dejas de ser un personaje dentro de la historia de otros y comienzas a escribir la tuya con convicción. Ya no buscas ser entendido, buscas ser real. Y en ese proceso algo curioso sucede. Quienes antes te ignoraban empiezan a mirarte con sorpresa. Porque la seguridad no se finge, se siente. La independencia emocional tiene una vibración propia, distinta, inconfundible. Es la calma del que ya no teme quedarse solo, porque entiende que la soledad no es un castigo, sino un territorio sagrado donde uno se descubre. En la psicología popular, este es el momento donde nace la autodeterminación, donde cada paso, aunque pequeño, tiene el peso de una declaración. Ya no necesito que me empujen para avanzar. Es una forma de libertad que no todos alcanzan, porque requiere perder lo que creías que te sostenía para descubrir lo que realmente te sostiene. Y cuando comprendes eso, ya no miras atrás con resentimiento. Miras con gratitud porque entiendes que la falta de apoyo no te detuvo. Te formó. Al final, salir adelante cuando nadie te apoya no es una historia de sufrimiento, sino de transformación. Es el relato silencioso de todos aquellos que, aun cuando fueron ignorados, siguieron avanzando. Porque la verdad es que los grandes cambios personales no nacen rodeados de aplausos. Nacen en medio del silencio, del rechazo, del cansancio. Nacen cuando la única voz que te dice «puedes» es la tuya. Carl Jung decía que el individuo debe confrontar su sombra para alcanzar la totalidad. Y eso significa enfrentarte a esa parte de ti que duda, que se siente insuficiente, que teme no lograrlo sin ayuda. Pero cuando la miras de frente y decides seguir, algo se rompe y algo nuevo nace. Esa es la madurez emocional, el momento en que entiendes que no necesitas aprobación para tener valor. Desde la psicología popular podríamos decir que este es el punto en el que dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. Porque vivir de verdad implica tener el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando nadie más lo entiende. Implica aprender que no todos te acompañarán y que eso está bien. Algunos capítulos los escribirás solo, pero cada palabra te acercará más a la persona que estás destinado a ser. Y si lo piensas, todos los grandes cambios en la historia humana comenzaron con alguien que no fue apoyado. Personas que escucharon más su intuición que las críticas, que confiaron en su visión aunque el resto los llamara locos. Esa es la esencia de la verdadera fortaleza, seguir creyendo en ti incluso cuando nadie más lo hace. Porque la vida no te está diciendo no puedes, te está preguntando ¿cuánto lo deseas? Y cuando respondes con acción, con constancia, con fe, el mundo cambia. No porque los demás te apoyen, sino porque tú ya no lo necesitas. Esa es la libertad de quien ha aprendido a ser su propio impulso. Así que si hoy sientes que estás solo, recuerda esto. No estás en el final, estás en el inicio de tu fuerza. Estás justo donde muchos se rinden, pero donde los que creen en sí mismos florecen. No busques más pruebas fuera de ti. La prueba eres tú, y cada paso que sigues dando es una declaración al mundo
de que tu valor no depende de nadie. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que es momento de seguir adelante sin pedir permiso, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Aquí seguimos explorando juntos lo que la psicología popular nos enseña sobre la mente, las emociones y la fuerza invisible que todos llevamos dentro. Porque a veces solo necesitas escuchar las palabras correctas para recordar de lo que siempre fuiste capaz.